El otro instrumento de la asociación ilícita es las disposiciones administrativas de los jefes de gabinete. Bien, ¿qué dice la acusación acá? Otra vez, Néstor y Cristina hicieron uso ellos hicieron uso del mecanismo de reasignación de las partidas presupuestarias para que se redireccionaran los recursos a vialidad y terminaran en el bolsillo de Valls. Esto dice, hicieron ellos, los presidentes de la nación, uso de los mecanismos de reasignación presupuestaria, como si los jefes de gabinete fueran simples empleados administrativos, no sé, mandaderos. Esto se dice en un juicio. Perdón que insista, esto se dice en un juicio. Y frente a esto, otra vez, vamos de lo general a lo particular, veamos qué dice la Constitución, qué dicen las leyes, a ver si es así. Mire, si vamos al artículo 100 de la Constitución, vamos a encontrar cuáles son las responsabilidades que le corresponden al jefe de gabinete. Y pusimos la 1, que es ejercer la administración general del país. Esto dice la Constitución. Y por mandato constitucional, la ejecución del presupuesto, como lógica competencia de eso, como lógica derivación de eso, la ejecución del presupuesto es una competencia exclusiva de la jefatura de gabinete. Porque es la cabeza en el orden administrativo de esta cuestión. Y después lo vamos a ver con algún ejemplo. Y a esto también se refirió Cristina Fernández de Kirchner cuando hizo su acto de defensa y se expidió en estos términos. También de las resoluciones administrativas que firman los jefes de gabinete, porque acá hay otra curiosidad también. Se ve que los fiscales también se les perdió, además de la 125, la reforma del 94. Fui convencional constituyente junto a Néstor. En el año 94 se introduce en materia presupuestaria y de responsabilidades del presupuesto una nueva figura. La discusión era si se ponía un régimen parlamentario, un primer ministro. Se saldó la discusión que había entre las dos fuerzas políticas mayoritarias de esa asamblea con la figura del jefe de gabinete. Se introduce con rango constitucional, entre otras cosas, como la Auditoría General de la Nación también, con rango constitucional, la jefatura de gobierno, jefatura de gabinete, perdón. Sí, y la jefatura de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires también, porque fue otra de las concesiones de la Constituyente, que fue crear la Ciudad Autónoma de Buenos Aires como un ente que no es ni provincia, ni ahí, y con una jefatura de gobierno, y el jefe de gabinete. ¿Quién es el jefe de gabinete al que hace alusión al artículo 100 de la Constitución Nacional? El responsable de la ejecución del presupuesto. O sea, el responsable de la ejecución del presupuesto que ustedes me imputan a mí es el jefe de gabinete. Sin embargo, acá no hay citado ningún jefe de gabinete. Ninguno. Y no estoy diciendo que ningún jefe de gabinete deba ser citado y cometer algún delito. No, estoy hablando en términos jurídicos de responsabilidad funcional en materia de derecho administrativo y en materia de derecho penal. Quien ejecuta el presupuesto de la nación argentina no es el presidente ni la presidenta. Bien, avanzamos al plano legal. Desde el plano constitucional es claro, en el plano legal vamos a la Ley de Administración Financiera, artículo 37 de la Ley 26.124, en donde dice expresamente, el jefe de gabinete puede disponer las reestructuraciones presupuestarias que considere necesarias dentro de las finalidades que tiene el presupuesto. ¿Qué dicen las leyes de presupuesto? Las que analizaron con tanto detenimiento la Fiscalía. Bueno, fíjense. Este es el artículo 5 de la ley del 2007. Los jefes de gabinete, a través de decisiones administrativas, distribuyen los créditos. Esto es una obligación que tiene que hacer el jefe de gabinete. Bien. El resto del artículo no hace falta que lo lea. ¿Por qué se dictan? Otra vez ahora. ¿Por qué se dictan las decisiones administrativas? Es decir, ¿se le ocurrió a Néstor y Cristina? ¿Tiene un fundamento esto?
Y sí, lo tiene. Se busca la verdad y aparece la verdad. ¿Por qué se dictan? Porque son decisiones administrativas que son imprescindibles, imprescindibles para poder ejecutar el presupuesto. Lo que se dice que es un delito, en realidad es un acto imprescindible para ejecutar un presupuesto. ¿Cómo lo explican los técnicos? Otra vez, Raúl Rigo. Una vez que el Honorable Congreso sanciona la ley de presupuesto, es promulgada por el Poder Ejecutivo y a principios, yo creo que el hecho inicial es una distribución de los créditos presupuestarios a través de una decisión administrativa del jefe de gabinete de ministros. Esto quiere decir que el presupuesto votado es un presupuesto de alguna manera agregado, que tiene un grado importante de detalle, pero no el suficiente para poder ser ejecutado. Entonces, esto ocurre en enero, el jefe de gabinete de ministros distribuye el presupuesto, que significa que abre las partidas hasta el máximo nivel de desagregación, y luego de esa decisión administrativa es posible ejecutar el presupuesto. Este es el técnico. Vemos desde el punto de vista administrativo, cómo lo explica Juan Manuel Abal Medina. Las decisiones administrativas son un instrumento, bueno, la Constitución le otorga al jefe de gabinete la tarea de ejercer la administración general del país y por lo tanto la ejecución presupuestaria, tanto sea enviando el proyecto de presupuesto al Congreso como después haciendo las modificaciones pertinentes. Esas modificaciones, según la ley de administración financiera, las puede hacer son competencia del jefe de gabinete, siempre son modificaciones, es decir, no se puede ampliar las partidas, no se puede ampliar el presupuesto, sino son una reasignación de partidas de una a la otra. Esas atribuciones del jefe de gabinete, el jefe de gabinete las puede delegar parcialmente. En esa decisión administrativa número 1, que es la primera decisión, la que pone en funcionamiento el Estado año a año, digámoslo así, en esa decisión administrativa es la que el jefe de gabinete puede delegar a otras autoridades algún tipo de modificación. A los ministros, a la Secretaría de Hacienda, a la Subsecretaría de Presupuesto, en términos comunes, y algunas más pequeñas, incluso a la Oficina Nacional de Presupuesto. ¿Cuáles son las que el jefe de gabinete no delega? Esto estoy hablando en lo general, ¿no? En algún año puede ser cambiado, es un poco lo que establece nuestra normativa. Lo que el jefe de gabinete no puede delegar son las reasignaciones de partidas entre distintas jurisdicciones, porque habría distintos ministros de por medio, y también las que son de pasar del tipo de gasto en términos del gasto en términos económicos, es decir, de gasto corrientes a gasto de capital. Eso solo puede hacer el jefe de gabinete. Y también los que cambian la finalidad del gasto. O sea, un gasto que es en finalidad justicia, de provisión de justicia, un ministro no lo puede cambiar, tiene que ser el jefe de gabinete, y por eso son las decisiones administrativas que se transforman en una herramienta muy habitual en la gestión presupuestaria. Yo no recuerdo exactamente cuánto me tocó, pero seguramente más de 70 en esos casi 2 años. Sintéticamente, ¿qué dice Abel Medina? Es una atribución que no puede delegar el jefe de gabinete. Y acá dicen que los usaron. Y el jefe de gabinete viene acá y dice, esto no lo pude delegar, es competencia mía. A otro jefe de gabinete, escuchemos también, Sergio Massa. A lo largo del año, usted tiene dos tipos de decisiones administrativas. Digamos, unas que se dan a principio de año, tal vez la más significativa, la más fuerte, la más simbólica es lo que se conoce o se denomina como la decisión administrativa 1, que es la que abre y distribuye el presupuesto nacional a las distintas jurisdicciones. Básicamente esas decisiones administrativas, que son las que se dan a principio de año, son las conocidas como decisiones administrativas de distribución. Y después, a lo largo del ejercicio, cuando se va consolidando la ejecución presupuestaria de cada una de las jurisdicciones, lo que va sucediendo, le voy a poner un ejemplo simple para que todos los que por ahí no conocen tan en detalle la técnica legislativa o la técnica de funcionamiento presupuestario lo puedan entender. Supongamos que el Ministerio de Medio Ambiente tenía previsto invertir en la compra de aviones contra el fuego. Y hizo una licitación y esa licitación se cayó.
porque no se presentó a nadie o porque los precios fueron exagerados. Y entonces el plan nuevo de gastos prevé que ese gasto, esa inversión, pase para el año siguiente. Esos recursos que estaban previstos para la compra, digamos, como metafísica para la compra de esos aviones, dejan de tener sentido en el ejercicio de ese año. Bien, esta es la prueba. ¿Cuál es la verdad? Entre los años 2003 y 2015 se dictaron cientos de decisiones administrativas que distribuían partidas, no las que se mencionan acá en la causa, son cientos, porque es un procedimiento habitual. Y, digamos, y no es lo digo con una intención efectista, incluyen a todas las áreas del poder, digamos, del Estado. Miren, acá estamos exhibiendo la decisión administrativa 837 del año 14, y fíjense, el Poder Judicial interviene también en esto, ingresa dentro de estas disposiciones administrativas. ¿Qué van a decir? ¿Que esto es nulo? ¿Que van a tener que devolver el dinero? Seamos serios, seamos serios. Estas son decisiones generales que toman los jefes de gabinete porque son sus propias competencias. Pero además, no tenemos que pensar que el mecanismo de decisiones administrativas solo aumenta partidas. No, también las bajan, porque se van haciendo las compensaciones. Y por ejemplo, acá la decisión administrativa 168 del 09 muestra, por ejemplo, y nos posicionamos en una de las obras que están en este expediente, en este juicio, donde por ejemplo le sacan 70 millones de pesos. Y así van a encontrar muchas de estas. ¿Ve? Acá hay otra obra, le sacan 9 millones. Es decir, ¿qué era? ¿Una asociación ilícita que se sacaba dinero a sí mismo? ¿Se dan cuenta el disparate que todo esto significa cuando se lleva a un plano de evaluación racional? Bueno, pero siempre es un paso más. A ver, un paso más debemos saber. No, los jefes de gabinete en realidad recibían instrucciones directas del jefe del presidente Kirchner, tanto de Néstor como Cristina, para que rediccionaran las partidas. Es decir, esta es el cargo, ¿no? Es la acusación. Entonces nosotros le hicimos las preguntas. Es decir, alguna vez esta pregunta se la hicimos a todos los jefes de gabinete. Es más, a una se la va a hacer directamente la presidencia del tribunal. Y que nos contestaban si recibían instrucciones en este sentido de favorecer la asociación ilícita. No digo así porque si no es calificar, pero sí de redireccionar partidas hacia la provincia de Santa Cruz. Bueno, vamos a ver cuál es la respuesta de todos los jefes de gabinete. Jorge Capitanich. Nunca he recibido ninguna instrucción en tal sentido por parte de la Presidenta de la República. Sergio Massa. No, si hubiese recibido esa instrucción lo hubiese denunciado. Alberto Fernández. Definitivamente no, ni a la provincia de Santa Cruz ni a ningún lado. Aníbal Fernández. Nunca, pero además tiene una explicación accesoria. Cada uno de estos movimientos tiene una planilla anexa en la cual exhibe la totalidad de lo que se está haciendo, cuáles son las partidas, quiénes son los que la están ejecutando. Sería imposible. A Valmerina, ahora directamente el doctor Gorini pregunta. Jiménez Uribe. Los funcionarios que están conmigo, y obviamente yo también, obviamente lo había denunciado como corresponde a un funcionario público. Jamás existieron instrucciones, se probó en el juicio que así no ocurre. Pero, otra vez, frente a esta situación, esta derrota evidente que tuvieron en el juicio, entonces hicieron, como vamos a ver más adelante, en otros temas, un giro absurdo de la acusación. Y en realidad dijeron, bueno, sería absurdo, dice, bueno, ¿cómo le van a dar instrucciones? ¿No? ¿Por qué? Porque en definitiva no hacía falta darle instrucciones, porque tenían los jefes de gabinete una intervención limitada,
en el dictado de sus propias decisiones administrativas. ¿Qué es el disparate, no? Dice que el jefe de gabinete tenía una intervención limitada en sus propias decisiones administrativas, que son la competencia que le da la Constitución. Pero agrega otro dato, no menos falso, y es que estos expedientes que se hacían para hacer estas decisiones administrativas reconocían expresamente como único órgano iniciador al Ministerio de Planificación. Ergo, si empezaba, ahora la digitación venía desde abajo, no desde arriba. Desde arriba fracasó. Ahora vamos desde abajo. Y dice, no, esto en definitiva sí es necesario que le dieran la instrucción desde la presidencia. Venía armado todo, venía cocinado desde abajo. Miren cómo lo dice el fiscal, la fiscalía. En este contexto es que entendemos que sería desacertado inferir que los ex jefes de gabinete hayan podido recibir órdenes directas de quienes fueran sus superiores jerárquicos. Esto es, los presidentes Néstor Kirchner y Cristina Fernández, a los fines de direccionar o beneficiar mediante sus decisiones administrativas al constructor Lázaro Báez y su conglomerado empresarial. Y esto es así, toda vez que tal como aquí hemos podido constatar a través de la documentación analizada, porque la obra pública ya venía confeccionada, prediseñada y dirigida desde un nivel anterior a aquellas limitadas intervenciones que tenían los ex jefes de gabinete. Y recordemos nuevamente que incluso los expedientes en los que se fundaban las decisiones administrativas reconocían expresamente como órgano iniciador de estos expedientes al Ministerio de Planificación a cargo de Julio Devido, integrante de la asociación ilícita. No hacía falta darle una orden directa. Esto ya venía preestablecido. Como pudieron advertir, no me aparté ni un milímetro de lo que dijo la Fiscalía. La Fiscalía construyó esta acusación y nuevamente frente a esto uno tiene que recordar, aunque ya sea tan cansador, ¿no?, que el jefe de gabinete es el que ejerce la administración general del país, tiene a su cargo la ejecución del presupuesto, tiene la facultad legal y la obligación legal de disponer de asignaciones presupuestarias, y que todo esto se hace justamente conforme a esas facultades legales y constitucionales. ¿Cómo se puede afirmar que hay una intervención limitada frente a este plexo normativo? Pero la mentira siempre aparece. Cuando uno busca la verdad, la mentira aparece. Y es falso que las decisiones administrativas que dictaron los jefes de gabinete, específicamente las que se investigan acá, reconozcan como único órgano iniciador al Ministerio de Planificación. Veamos una de ellas, la decisión administrativa 837 del 14. Fíjense, expediente del registro. Esto no se inició en planificación, esto se inicia en la jefatura de gabinete. Pero además, si uno mira la decisión administrativa, perdón que me ría, pero no, esto no es gracioso. Esta decisión administrativa, que se pone como instrumento del delito acá, es otra de las tantas decisiones administrativas que tienen impacto en distintas áreas del gobierno, en distintas áreas del Estado: Consejo de la Magistratura, Ministerio Público, Procuración General. ¿Qué quieren decir? ¿Que esto lo hacía debido también? ¿Que le compraba las cosas debido al Poder Judicial? ¿Cómo? ¿No decían que estas decisiones administrativas se originaban en planificación? ¿Cómo puede ser esto entonces? ¿Cómo puede ser esto? Miren, Ministerio Público, miren todo lo que hizo debido según la Fiscalía. Mire, es todo un poco serio. Es todo poco serio. O es dramático. Y también tenemos que tener en cuenta que todas las decisiones administrativas, y lo decimos una vez más, se dictan con intervención de todos los organismos
Y uno en particular, que no es menor, que es la Oficina Nacional de Presupuesto, que, repito, tiene un tablero de comando de todo lo que es los pagos que salen desde el erario público. Es decir, ¿cómo se puede decir eso? Pero también, porque hablamos de marcos normativos y aquí de lo que se trata es de hacer juicios en base a la ley, si hubiese habido algo que venía de la Dirección de Vialidad o vía el Ministerio de Planificación, no tiene ningún poder vinculante eso. El jefe de gabinete revisa y si hay algo mal, no lo acepta. No lo acepta. ¿Cómo puede ser? Esto se puede pasar de largo, se puede decir, no, está todo todo venía preestablecido desde el Ministerio de Planificación, que también dirigía el presupuesto del Poder Judicial y del Ministerio Público. Miren, un disparate, sinceramente, un disparate todo esto. Y otra vez cerramos, ya pido de nuevo disculpas, la mala praxis, ¿no? Porque, ¿por qué no solicitaron las medidas? Si quieren hacer una acusación, ¿por qué no solicitan las medidas de prueba que las sostengan? La Fiscalía dijo que estaba esto corroborado, que era planificación el originador de todas las decisiones administrativas y que se basaba en los expedientes administrativos. Ustedes me preguntarán, dice, bueno, ¿habrán visto los expedientes administrativos? Le digo, miren, no los pudieron ver. Porque cuando el fiscal lo dijo, nosotros pensamos que, bueno, que por ahí estaban dentro de las 3 toneladas de prueba y nosotros nos había pasado desapercibido. Pero le hicimos una pregunta puntual a la Secretaría del Tribunal para saber si esos expedientes administrativos están entre la prueba. Y nos dijeron que no, que esos expedientes administrativos que la Fiscalía cita no están. Bueno, puede ser que se hayan equivocado. Pero si eran relevantes para formular la acusación, ¿por qué no los pidieron? Y cerrando esta cuestión, antes de pasar al último capítulo, aquí también las pruebas relevantes y pertinentes brillaron por su ausencia. Y nosotros pedimos, además, hagamos una pericia, veamos cómo en definitiva estas decisiones administrativas modificaban el presupuesto y cómo se derivaba y cómo se devengaba este gasto. Nada de nada.